Gracias, Ramsés Pech, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues aquí sorprendidos de que la ciudadanía en época electoral, pues hay que hacer propuestas, ¿no? Y hay que demandar, ¿no? De una vez, que si van a reubicar la de Cadereyta, pues de una vez Tula Hidalgo, pues ya en esas ya andamos. Es más, reubiquemos también la de Dos Bocas, porque se inunda, pues ya, si se trata de pedir, pues de una vez vamos a lo grande. A ver. ¿Realmente haría sentido pensar, es inviable en términos financieros, me imagino, o tiene pies y cabeza esa petición? No tiene pies y cabeza. Primero porque afectaría a una región donde hay una inversión, donde hay un sector económico donde la sociedad depende de él. De la refinería hay empleos directos e indirectos, transporte, venta de combustibles y todo lo que conlleva alrededor de la refinería de Cadereyta. Los que han podido ir a Monterrey, pues Cadereyta no está, la refinería no está insertada dentro de la ciudad de Monterrey. Está más o menos como unos 60, 70 kilómetros donde está Cadereyta y la refinería está casi pegada a un cerro. No está muy, donde hay mucha población, al menos que lo que se puede ver en los últimos años. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante que hay que explicarle al público, Eduardo. Sí. A ver, todo lo que se está diciendo y lo voy a decir así, son palabras y no sobre hechos científicos. Y te lo voy a decir porque ahí en producción mandé una presentación que a ver si se pudiera poner, porque primero, en la siguiente, por favor. A ver, en ese que están viendo ustedes ahí en pantalla, ese es un balance que se tiene que hacer en cualquier planta, ya sea una petroquímica o en una refinería. Y el balance quiere decir es cuánto entra y qué productos salen. Y lo que entra más o menos debe ser igual a lo que está entrando, porque no puede haber una pérdida de productos al menos que no existe una recuperación. Las refinerías en nuestro país están bajo la norma 148 de la Semarnat. Esa data del año 2006. Esa norma dice que se permite quemar hasta un 10% del azufre que está entrando por cada barril. Esto data del año 2006. Para las nuevas refinerías, dice la norma que se permitirá solo el 5%. Es decir, la refinería de Dos Bocas o la Olmeca solo va a poder mandar a quemador 5% del total de azufre que entra. En esa gráfica que están viendo ustedes, ahí lo que se está plasmando y lo que se dice del lado izquierdo es que hoy en día la refinería de Olmeca está metiendo al promedio, hicimos un análisis del 2018 al 2023, donde dice que cada más o menos en forma diaria se están metiendo 116,000 barriles por día, de los cuales tienen un contenido entre 2,5 a 3% de azufre. Ese es el azufre que está contenido en cada barril. Esa cantidad de barriles que están entrando en promedio del 2018 al 2023, que lo hicimos por semana, más o menos están entrando 392 toneladas de azufre. Ese azufre, asimismo, existen dentro de la refinería de Cadereyta 6 plantas recuperadoras con una capacidad de 560 toneladas. Entonces, está sobrado para poder hacer por recuperación del azufre. El azufre en este balance, porque esto es como lo pide la norma, la refinería de Cadereyta recupera el 50% del azufre que entra por cada barril de crudo, que son más o menos 196 toneladas que ustedes pueden ver en la derecha, donde dice azufre recuperado. Ese azufre recuperado es como el polvo o a veces que se puede ver en piedras que se recupera para fertilizantes o cualquier otro producto que se necesite en petroquímicas o en la industria. Esa es la primera recuperación. La segunda recuperación, ustedes pueden ver que es el 43%, que son 168 toneladas. Ese azufre es el que está dentro de los combustibles, es decir, el diésel, la gasolina, el combustóleo. Y hemos de recordar que el porcentaje de azufre que se permite en la gasolina y el diésel, combustóleo y los productos o combustibles está bajo la norma 016 de la CRE, en donde te dice cuál es el porcentaje máximo de azufre que tiene que tener y eso es lo que tiene que cumplir la refinería. Donde viene el problema
Y creo que ahí es donde está habiendo una confusión y están diciendo que hay una mala calidad de aire. Sí lo hay, pero el problema es que deben de revisar primero esta norma y solicitar al gobierno federal cuánto es lo que se debe permitir de quemar de azufre. Por ejemplo, Cadereyta, el promedio de 2018-2023, queman alrededor de 29 toneladas, es decir, queman el 7%. Y acuérdate, la norma dice que es el 10%. Es decir, que todavía ellos están por debajo un 3% de lo máximo que pueden quemar. Oye, perdón Eh, que te pregunte, ¿29 toneladas cada cuándo? Diario. Diario. Ok, perfecto. Gracias. Esto es diario. Todos los datos que estamos dando es diario. Ajá, perfecto. Entonces, el azufre que tú mandas, que es ácido sulfídrico, pero lo estamos llamando azufre, y todos los gases que provienen de la refinería se queman ahí en lo que llamamos el quemador, o hay uno que se llaman oxidadores. Y estos oxidadores lo que ayudan es a quemar y disminuir la cantidad de dióxido de azufre, que es lo que están viendo ustedes, que es lo que se ha platicado en Cadereyta. De ese dióxido de azufre se producen en forma de gas 48 toneladas. Estas 48 toneladas, si las podemos poner o contener, más o menos serían 15 volquetes, serían dos volquetes de 15 toneladas en forma diaria de la refinería. Pero aquí no es el problema este, Eduardo. Si le dan a la siguiente, por favor. Si ustedes pueden ver ahí, esas todas son todas las mediciones que realizan en Nuevo León y sobre todo en la zona metropolitana. Del lado izquierdo tú vas a ver una gráfica donde está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en rojo. Si te das Ajá. cuenta, las líneas rojas no pasan. Sí, Y si te das cuenta de las otras líneas, que es la otra, de la otra norma mexicana, sí pasan. Y del lado derecho ves que hay cuatro normas, la de la Organización Mundial de la Salud, la norma de la Semarnat y todo. Aquí la pregunta es, ¿con cuál están evaluando? sí. Ok, primera pregunta que hay que hacernos. ¿Existen algunos medidores de la calidad de aire dentro de la refinería? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. Los medidores están suficientemente altos para medir la calidad de aire en la refinería. No. Y hay un gran inconveniente. El aire o la calidad del aire es una acción de corto plazo. ¿Qué es lo que te hace la calidad de aire? Tú revisas si en un momento de una hora del día existen las condiciones para que los seres vivos puedan realizar sus actividades. ¿Cuál es el problema? Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? Hicimos un cálculo y en este cálculo lo que determinamos es la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es el gas de efecto invernadero, lo que tú ves en negro. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos los principales combustibles que se queman en la zona metropolitana y de Nuevo León. La refinería mete alrededor de 18 millones de litros diarios de petróleo crudo con de entre 2 y 3% de azufre, y eso produce 28,79 toneladas que producen 47,62 toneladas de dióxido de carbono. Y por eso ves que tú dices en los medios de comunicación que representa casi entre el 90 y el 92% del total de las emisiones de dióxido de carbono. Ahí está la comprobación. Ya. En forma diaria, en la siguiente columna, se consumen 7 millones de litros de gasolina y producen 0,79 de azufre. Esa cantidad es mínima porque están bajo la norma 016. Los combustibles que salen de la refinería de Cadereyta están por debajo de la norma 016 y es un combustible que sale de la refinería con condiciones adecuadas y solo producen 1,30 millones de toneladas del total que se consume de litros diarios de gasolina en la zona metropolitana de Nuevo León. Y eso lo puedes ver en el diésel y en el gas natural. Hemos de recordar que el gas natural proviene gran parte de lo que se consume en Monterrey para la generación de electricidad, la industria y los hogares, del gas que viene de Estados Unidos, y ese gas está bajo de contenido de ácido sulfídrico. Entonces, si te das cuenta en la columna que está a 92,81, pues el más alto, que manda más dióxido de carbono, pues es correcto, es la refinería. Pero
Cuando yo ya hago el cálculo de las toneladas de gases de efecto invernadero, que es lo más importante, resulta ser que el más contaminante es el gas natural. Producen 52,000 toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente. ¿Y esto qué significa para el público? El dióxido de carbono es una parte de los gases, del total de los gases de efecto invernadero. Es una parte nada más. El problema es que cuando tú mides los gases de efecto invernadero, los medidores de la calidad de aire están a cierta altura y los gases de efecto invernadero, por lo regular, se van a la atmósfera muy arriba donde está la medición. Ujú. Entonces, esos gases se mantienen en un tiempo y ellos con las lluvias, es lo que se produce la lluvia ácida, porque están arriba, vamos a Claro, decirlo así, en las nubes, sí, y eso no lo mides. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que quiero llegar yo? Si me ayudan con la siguiente. La Organización Mundial de la Salud dice, la organización dice que para que tú puedas tener una calidad de aire, debes de sí, tener menos en dióxido de carbono 20 de microgramos por metro cúbico. La refinería al 7% que está actualmente sí, está por debajo 6 puntos, o sea, 6 microgramos por metro cúbico. La de gasolina y diésel y todo lo que tú puedes ver está bien. ¿Qué es lo que sucede con esto? Me ayuden con la última y con la que sigue, por favor. Todo esto lo estoy poniendo en contexto para que el público pueda entender qué es lo importante. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la gráfica, en el resumen que estamos haciendo, y una de las cuestiones que se tienen que hacer es a tu primera pregunta, ¿qué tenemos? ¿Qué es que tiene que hacer Nuevo León? Primero, lo que tiene que hacer es agarrar la norma 148 y decirle, a ver, cuando existe una mala calidad de aire, muy posiblemente se esté mandando más del 10% de azufre que proviene de la refinería quemadores y oxidadores, como pueden ver en la primera columna, que se produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Y en negro, que es lo que se mide la calidad de aire, pues está por arriba de la norma oficial por 8,24 microgramos. ¿Lo ah, ven ahí? sí, ¿Cuál es lo ideal? Que se pudiera quemar solo el 2% del total de azufre que está entrando por cada barril y sí, y estaría casi 28 puntos o 28 microgramos por debajo de la norma, ¿sale? sí, Para concluir, la última, y ya empezamos si quieres y platicamos. La última gráfica, que la 8 y la 9 son los soportes de cómo se hizo el cálculo, y ya se lo dejamos al público. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Primero, cambiar la norma 148 del 10% a un máximo entre 1 o 2%. Y estás por debajo de lo que permite la Organización Mundial de la Salud, 28 microgramos. Y tendrías una calidad de aire muy buena, sobre todo en la zona metropolitana. sí, Hay que ver que las plantas de la refinería, del total de la capacidad, estén funcionando cuando menos entre el 60 y el 70% de recuperación. El tercer punto es muy importante. Hay que evaluar en forma anualizada la acumulación de gases de efecto invernadero. Esos gases no se mantienen a nivel subsuelo, donde están los medidores. Los medidores, su altura no deben de estar de los 20 o máximo 50 metros. Imagínate las nubes a qué altura están y ahí se mantienen esos gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo mides? Y la única forma de medirlo es cuantificar cuánto combustible o qué es lo que produce los gases de efecto invernadero, que es en el cuarto punto. En el quinto punto hay que permitir más gasolinas que se le puedan adicionar mejores oxigenantes. ¿Por qué digo oxigenantes? Porque si tienes una mala calidad de aire, no tienes el oxígeno necesario en la cámara de combustión del motor y los oxigenantes es los que les proporcionan el oxígeno que hace falta para la combustión. Hemos de recordar que los carros no producen dióxido de carbono, producen monóxido de carbono y eso las plantas no lo absorben para la fotosíntesis. Y por último, hay que colocar sistemas de calidad de aire para determinar en forma diaria las cantidades de contaminantes que salen dentro de la refinería.
Ahí hay que poner monitores y eso lo puede hacer Pemex. Y hay que evaluar junto con los gases que se están diciendo del monitoreo, evaluar si realmente está cumpliendo. Cuál es la conclusión, Eduardo? Cambiar una refinería no es cosa sencilla. Modificar una norma 148 para que pueda quemar no más del 2% del azufre que entra total de un barril, sí es más factible. Que la refinería es parte de la contaminación de dióxido de carbono, sí, pero cuando nos vamos a los gases de efecto invernadero, la utilización del gas natural, eso está proveyendo una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se tiene que hacer una evaluación entre el aire, la calidad, la medición de la calidad de aire, que es una medición de corto plazo para tener acciones, para determinar si puede haber actividades de seres vivos, junto con la cantidad de gases de efecto invernadero que en el mediano y el corto plazo pueden afectar al presente sobre la calidad de aire, porque muchos de estos gases se mantienen en la atmósfera por arriba de los medidores que tienen la calidad de aire. Yo Bien. creo que esa sería mi conclusión. Oye, nada más una pregunta más que quisiera hacerte es, ¿cuánto cuesta hacer armar una refinería como la de Cadereyta? ¿Cuánto Es más o menos costaría? una capacidad de 220 con ese crudo, estamos hablando, para desarmarla, te llevarías unos 7,000, 8,000 millones de dólares, porque hay que hacer la remediación, hay que dejarlo ahí con un tiempo esperado, al monitoreo. Acuérdate que ahí hay corrido de hidrocarburos, hay crudo, como la de Escaposalco. Y he visto que dice que la gente de Escaposalco se quitó por la mala calidad de aire. No, eso se quitó por problema del accidente que se tuvo y el riesgo era muy alto para la población. Ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solo quitarla, hay que desmantelar, hay que hacer estudios de impacto ambiental, hay que monitorear, hay que remediar, hay que quitar ductos, hay que cancelar ciertas ramificaciones, hay que Tú. quitar empleos. O sea, son muchas cosas nada más que no es así Y simplemente. nada más desarmar 8,000 millones de dólares. Y Claro, para porque está incluido. y volver a armar, ¿cuánto sale? Uy, dependiendo donde lo quieras poner, si hay ductos, no hay ductos, si los Claro. equipos van a funcionar, el tipo de crudo que te va a llegar. O sea, no es así. Mm. Bueno, para que vean que pues no más cosas de andar haciendo peticiones, porque al rato llega también la de Tula, ¿eh? Ahora sí, tampoco queremos a la de Tula. Pues por supuesto. Pero ahí Y la nos pregunta estamos. es, por ejemplo, oye Eduardo, por ejemplo, la pregunta es, por ejemplo, las plantas de generación de electricidad que consumen gas, ya vimos que producen muchos gases de efecto invernadero porque tiene metano. Entonces, ¿hay que quitar a todas las plantas de electricidad? Pues no. Y ahora que viene el nearshoring y sobre todo en la zona norte-noroeste y todo lo que estamos viendo, pues ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Entonces, aquí hay otra cosa que tenemos que entender, a ver, y creo que nos estamos ligando mucho a cuestiones políticas. Hoy en día, y creo que tampoco lo están viendo. Yo estoy calculando ahorita que la inflación en México va a estar por arriba del 6% en el 2024. Ahorita lo del Mar Rojo no lo está viendo mucha gente en México, pero yo creo que el Mar Rojo está causando mucho problema porque ahorita mover un barril de crudo o de petrolíferos ya aumentó $2 por barril. Ya Ah, estamos viendo en Asia incrementos de costos y precios y hemos visto que de más o menos 2,4 millones de barriles diarios que se movían por el canal de Suez, hoy en día está casi al 50%. El precio del barril la semana pasada estaba por debajo de los $80 respecto al Brent y ahorita está por arriba de los 82. ¿Qué significa quitar la refinería? ¿De dónde vas a sacar el dinero? No está no, presupuestado. no, bueno. Es una locura y nos has ayudado a entender qué tan sofisticados. En primera, lo insostenible de pensar que Cadereyta es la única responsable de la fuente de contaminación de Monterrey es un asunto. Y ahí lo iremos viendo para otra ocasión, porque van a llover las buenas ideas que son inviables en términos financieros. Te agradecemos mucho, Ramsés, que estés aquí con nosotros como siempre y nos ayudes a entender lo absurdo en algunas peticiones, por más que parezcan razonables, lo absurdo de algunas propuestas ciudadanas. Muchas gracias, Ramsés. Estamos en contacto, por supuesto. Gracias, Eduardo. Un saludo. Cuídate.